es básicamente ir a buscar el origen de la enfermedad en el ámbito emocional. Casi el 90% de las enfermedades tiene un trasfondo emocional. O sea que cuando aparece un síntoma en la vida de una persona, tenemos que entender que la persona vivió una situación de dolor en su pasado y esa situación activó un programa de adaptación a esa situación de estrés, que es lo que llamamos popularmente como enfermedad. Pero en realidad lo que pasa en el cuerpo es que cuerpo y psique van unidos, cuerpo, fisiología, biología y emoción, o emoción y mente van juntos, y entonces cuando la mente está viviendo un estrés, ya sea real o simbólico, sea algo que estás imaginando o realmente algo que te está pasando, el cuerpo tiene que adaptarse a esta situación de estrés para tratar de sobrellevar el momento. Todo este conocimiento se lo debemos sobre todo al Dr. Hammer. Dr. Hammer fue un médico alemán que vivió una situación traumática, perdió un hijo que tenía 18 años, y aunque él era muy buen médico y su mujer también, hicieron todo lo posible durante 4 meses para salvar a un hijo que estaba en coma por un balazo. Finalmente, en diciembre de ese año, el hijo murió y en febrero del siguiente año, 2 meses más tarde, el Dr. Hammer y su mujer, a raíz de esa pérdida, desarrollaron un cáncer, él en los testículos y ella en los ovarios. Para el Dr. Hammer le quedó muy claro que tenía que haber una relación entre un incidente traumático y la aparición de una enfermedad grave como un cáncer. Entonces lo que hizo el Dr. Hammer fue ponerse a investigar, a ver si las personas que tenían cáncer habían vivido una situación dolorosa también. Y así, como era un médico en un gran hospital universitario en Alemania, él pudo recoger una cantidad tremenda de información. En esa época ya estaban los escáneres, las atomografías, y él pudo ver que había una relación, primero, entre un suceso traumático y la aparición del síntoma. Ese suceso traumático, dependiendo de cómo la persona lo había vivido, si la persona había vivido una pérdida, si la persona vivía una injusticia, una desvalorización profunda, si vivía una pérdida de territorio, pérdida de algo importante como la casa, la mujer, la familia, el negocio, o simplemente una traición. Entonces, la manera como la persona percibía la situación era lo que situaba la enfermedad en un órgano o en otro órgano. Él vio a través de las tomografías en el cerebro que el conflicto quedaba registrado al mismo tiempo cuando la persona vivía un shock intenso, lo vivía de manera inesperada y sin capacidad para integrarlo o trascenderlo o encontrar una solución. En ese caso, el shock quedaba grabado en la psique, en el cerebro y en el órgano en cuestión, en el órgano o tejido. Entonces el Dr. Hammer hizo todo un trabajo que terminó llamando la medicina germánica, la nueva medicina germánica y las 5 leyes del cáncer, donde postulaba varias cosas muy interesantes. El Dr. Hammer nos dio la relación que hay entre un síntoma y una situación de vida. Con esta información, nosotros hoy en día en terapia, cuando la persona nos viene con un síntoma, imaginemos que nos viene con una dermatitis, nosotros ya sabemos que un problema de dermatitis es un conflicto de separación por una pérdida afectiva. Por ejemplo, viene a consulta una muchacha que tiene una dermatitis, a lo mejor en la cara, en las manos, ¿sí? o en el pecho. Y esta muchacha, cuando le preguntamos qué situación afectiva ha vivido en la vida, qué situación de conflicto de separación ha vivido, ella nos dice que el novio, al que ella quiere mucho, tuvo que ir a trabajar a otra ciudad y que hace unos meses que no lo ve. Entonces preguntamos en qué momento apareció el síntoma y ella nos dice que unas pocas semanas después de que el novio se fue. Y así es como se dan estas historias. Siempre hay una correlación entre una situación de vida y la aparición de un síntoma en el cuerpo. El trabajo en la desprogramación biológica es llevar a esa persona al momento
en que se generó ese conflicto. ¿Para qué? Para que esa persona reviva esa carga de dolor y esta vez la integre. Porque lo que sucede con la carga de dolor que trae asociada una emoción profunda es que la persona no tiene la conciencia o la capacidad o la educación para gestionar y transformar esa emoción. La emoción es como, tiene un movimiento y ese movimiento uno tiene que permitirlo conscientemente. Si nosotros tuviéramos conciencia de lo que está pasando en nuestro corazón a lo largo del día y pudiéramos darnos el permiso de detenernos y vivir las emociones, la emoción haría su ciclo y al terminar el ciclo se desvanecería, no dejaría residuo. Pero nosotros estamos todo el tiempo en la mente, tratando de arreglar cosas, haciendo trabajos, justificándonos, viviendo películas, y no atendemos lo que está pasando en nuestro corazón. El trabajo del terapeuta entonces es regresar a ese momento, ya sea hace unos días, hace años, o en la infancia o la gestación, o incluso ir más allá. Y ir al momento que hubo el shock para liberar esa carga que quedó atrapada porque no fue integrada. No se le dio el espacio para que esa emoción se desvaneciera, se liberara. Entonces, con el tiempo nos hemos dado cuenta que las personas nacen con unos programas, serían como unas sensibilidades. Esas sensibilidades son heredadas de los ancestros. Por eso consideramos tan importante en el trabajo de programación biológica de ir al pasado, de ir a ver qué vivieron los ancestros y ver en realidad, y eso es lo más importante, de quién eres estafeta, a quién representas de tus ancestros. Porque tú traes los programas de esa persona, naces con ellos, y a lo largo de tu vida, con esos programas o sensibilidades, te van a llevar a revivir esa situación una y otra vez. Como en un intento de ver a ver si alguien puede terminar de integrar esa carga de dolor que no fue integrada. Esa sería la explicación. Entonces la terapia consiste en ir a ver de dónde vienen los programas y liberarlos para que la persona pueda vivir una vida más plena y se libere de la enfermedad. Entonces pasa por una toma de conciencia, y pasa por liberar una carga de dolor que está atrapada en el inconsciente familiar y que algunas personas son encargados de ir repitiendo esa carga a ver si al final la liberan. Entonces, nosotros tenemos la tarea de acompañar a las personas a liberar esas cargas. Y es válido para cualquier enfermedad, es válido para todo. Es válido desde un resfriado hasta un cáncer, o una enfermedad autoinmune como una esclerosis múltiple, etc. De modo que si tienes la mala suerte de que la vida te da un susto, te da un momento de dolor, te da una situación y aparece un síntoma en tu vida, puede ser que te vayas a un médico ortodoxo y que te dé un segundo susto, pero lo más correcto sería primero tratar de liberar aquel programa que está empujando la enfermedad. Bien, creo que entender que las emociones tienen un peso específico importantísimo es algo muy sencillo de entender. Creo que nos queda muy claro a todos. Ahora, entender que hay una ciencia detrás de esto que correlaciona síntoma con situación y que permite liberar las cargas, eso quizás muchas personas no lo saben aún y creo que es bueno que se difunda que hay esta posibilidad para que las personas vivan una vida mucho más sana y mejor.